resistencia de Máximo. El diputado nacional se hizo presente anoche en una nueva marcha de las madres en la Plaza de Mayo. El evento encabezado por Eve de Bonafini duró 24 horas y tuvo fuertes críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri. En esa misma línea, el hijo de Néstor y Cristina realizó un análisis pesimista del primer año de gestión de Cambiemos y confesó que espera un futuro preocupante. Que en un momento como este, aparte, la palabra resistencia tiene un valor fundamental y aparte cómo la ejercen las madres, ¿no? Y de la manera que la han ejercido, la resistencia que no de cualquier manera, ¿no? Mientras las madres comenzaban en el 81, Macri se declaraba confeso admirador de cacciatore. Así que tampoco le puede llamar mucho la atención a la sociedad, ¿no? A Macri le gusta los cacciatores, el modelo liberal, así que lo más probable que pudiera suceder era que cuando agarrara el gobierno lo hiciera en función de aquello que también le dio éxito a él como empresario. O sea, aplica políticas que a él lo transformaron en los empresarios y a su familia lo más poderoso de la Argentina. Porque hay que entrar a buscar cómo vamos a hacer para volver a ser una mayoría, para volver a un escenario en Argentina donde siempre en los puntos de inflexión el gobierno anterior siempre trató de definir y definió en función de las mayorías, que no es una cuestión de populismo, sino de simple inteligencia que hay que tener, que es para que funcione un país de la mejor manera, que sea un país serio, como le dicen ellos, tiene que vivir mejor la mayor cantidad de argentinos posible que se pueda. Es un gobierno que está demostrando una baja calidad democrática. Esta no es una derecha culta ni ilustrada, sino más bien es una derecha salvaje, vengativa, rencorosa, que desprecia a los trabajadores, que piensa que pone palos en la rueda. Todo lo que le pasa, o porque es pesada la herencia. Yo lo hubiera querido ver al actual presidente el 25 de mayo del 2003 a la noche. No le costó ser presidente, lo pusieron, lo llevaron y cumplió, sí, a rajatabla con el libreto. Y ese libreto es el que empieza a hacer agua ahora, pero yo creo que está casi de upa ahí. Un tono muy despectivo hacia la mayoría, de una soberbia de alguien que todavía no gobernó casi un año en la Argentina y no tiene nada bueno para mostrar. Bueno, hoy tenemos las consecuencias, esperemos que se puedan revertir, pero sí hay cuestiones ya de mucha profundidad, como es un endeudamiento muy lesivo hacia el futuro de los argentinos. Eso sí va a ser una pesada herencia para los próximos gobiernos. El endeudamiento que tomó la Argentina y que va a tomar el año que viene por propia necesidad es inmenso. La marcha de la resistencia, ¿dónde fue? ¿Cómo anduvo de gente? ¿Qué pasó? ¿Quiénes se adhirieron? Una marcha de presencia, de vigilia, porque fueron muchas horas. La gente fue pasando. ¿Plaza de Mayo otra vez? La plaza. Su adhesión, exactamente. Hubo mucha gente en el principio, pues durante toda la noche ha pasado la gente, ha apoyado, ha adherido. Mucho también en las redes sociales, con su foto, su presencia, estando ahí. Y hasta esta hora que estuvo el cierre final. Yo le vi muy poca cobertura en los medios. Sí, ha pasado todo el año con el kirchnerismo. Muy poca gente. Tienen un montón de medios. Lo que sí hay que rescatar... si hubiese estado Vudú con las piernas en la fuente, seguramente estaríamos hablando de eso. Pero esa es la imagen, la de las madres, de las abuelas, de los militantes y de los vecinos. Pero hago una pregunta. ¿Alguien quiere saberla así? ¿Hubo gente o no hubo gente? Fue muy parecida a la última marcha de la Resistencia, que hubo entre 2.000 y 3.000 personas. Lo que pasa es que al durar 24 horas, como dice Brancatelli, la gente va rotando. La idea del ¿Y qué duró toda la noche? 24 horas. 24 horas como la anterior. La idea del kirchnerismo es mostrar que mueve la calle. Ahí está. Como políticamente, como expresión, digo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no fue un gran año para el kirchnerismo. Lo que buscó fue, vos pensás, 24 de marzo, 13 de abril, el 4 de agosto, Eve Bonafini declarándose en rebeldía. Es mostrar que tiene movilización. Ahí hay otra imagen, ¿eh? Ahora, resistencia como concepto, primero, horrible para mí la expresión resistencia, hubo desde el día cero. Vos pensás, no hubo traspaso de mando. Desde La Matanza avisaron que el conurbano se iba a pudrir. Desde Quebracho avisaron que la idea era voltear al gobierno. Lo dijo Esteche, y después que un juez, si osaba investigar a Cristina, podía aparecer muerto. Y Eve Bonafini se resistió a una indagatoria, con lo cual resistencia se cayó todo el año. Bonafini estaba ahí. Daniel, ¿cómo ves esto? No, yo creo que el gobierno se confunde si cree que el problema es la foto o Máximo. El problema es la realidad social, más allá de esto. Y se está poniendo complicada de verdad. O sea, de verdad la gente la está pasando mal. De verdad hay más gente en los comedores comunitarios. De verdad hay un parate de las changas fuertes, en serio. De verdad cualquiera que vaya a un barrio va a ver gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer a las 3 de la tarde porque no hay changas. Y si va al almacén del barrio va a ver la tercera marca de gaseosa. Yo creo sinceramente que el gobierno debería poner foco en eso. Le puede gustar más, Máximo o menos, el concepto de resistencia, pero el problema social es un problemón que yo creo el gobierno... Una gran verdad. Paulo. Eduardo, ya voy, Fernando, ya voy. Eduardo y ya voy con Fernando. El interior va a generar reactivación. ¿El campo?
Eso digo. ¿Están mejor ustedes o no? La verdad. Lo que dice Arroyo. Daniel, viejo amigo y conocido, es verdad, la cosa no está fácil. Digo, ahora, la perspectiva es el abismo, el incendio, el helicóptero, no sé qué, o es un proceso gradual de recomposición. Y la perspectiva es un proceso gradual de recomposición. Y yo digo, como alguna vez dijera Labaña en el 2003, la reactivación económica empezó desde el interior y está llegando a la ciudad. Y está el interior mejor, con la mano al corazón. A la mesa de enlace de esa época, sí. 2003, ministro de Néstor Kirchner. De la misma manera, el sector exportador de grano, exportador de carne, exportador de lácteos, con este contexto está aportando las exportadoras, las empresas de maquinaria agrícola están vendiendo cada vez más, está vendiendo cada vez más, y esa reactivación abril-mayo 2017 va a estar impactando. Mire que usted, hoy la situación no es fácil. Usted es el que sabe de esto. Fernando, por favor. Primero, algo sobre la Marcha de la Resistencia. Yo participé de muchas, cuando la Marcha de la Resistencia era una Marcha de la Resistencia que se hacía para pedir por la aparición con vida, por la verdad, la memoria y la justicia. Era una marcha por los derechos humanos de una pluralidad de actores políticos. Había radicales, había comunistas, había trotskistas, había peronistas, había de todo, y nos unificaba un pedido y un reclamo de derechos humanos. Esto fue, ahí no hay un cuadro donde entre más de 2.000 personas. Fueron marchas masivas, dábamos la vuelta completa a la plaza y se daba toda la vuelta y era un círculo completo que abarcaba toda la plaza con más de 20 o 30.000 personas. Esto es lo que hicieron los muchachos, transformar lo que era algo sagrado para la sociedad argentina, que era la defensa de los derechos humanos, en una bandera partidaria y manchar los pañuelos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Arroyo, que está muy preocupado por la situación social y describió que hay más esto, hay más aquello, más lo otro. ¿Me decís una sola cifra? Una. Inflación, pobreza, desocupación, lo que vos quieras, en que el 2016 es peor que el 2014. Una. Pobreza era 29%, ahora es 32%. Sí, no, 2015, no hagas trampa, porque vos sabés de lo que yo estoy hablando. ¿Qué dijiste, 2012? 2014 con respecto al 2016. Lo que yo te digo, Daniel, para que te quede claro. No está claro. El retroceso que hubo en el 2014 fue mayor que hubo en el 2016. Desmentime con un ejemplo, sí, con un dato. El dato es que la misma persona que le devaluaron en el 2014 y se complicó, volvió a complicarse ahora. Ah, bueno, esto no es una foto, es un proceso. La misma persona va empeorando, o sea, vos reconocés la devaluación del 2014 fue muy mala, del 2011 al 2015 fue peor que esta. Sí, fue peor que esta. Va acumulando. Fue peor. Va acumulando. Sí, por supuesto, porque la situación económica empeoró porque gobernó el partido que gobernó. Bueno. Y nos opusimos lo que nos opusimos y formaron parte de la jefatura de gabinete y de los ministerios los que estuvieron ahí, que están ahora en el frente reciclador. Entonces, déjame decir. Para acá estaban, para acá. Está claro. Rodríguez Larreta, para acá y todos esos estaban. Un dato. Y en el 2014 una devaluación que complicó. La misma persona que venía mal, ahora está peor. Daniel, de todas maneras, no estaba bien si no venía mal. Le quiero dar la bienvenida a Graciela Russo. Hola, Graciela. Hola, Pablo. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Bien? Todo bien, gracias. Marcha de la Resistencia, días de oposición a full. ¿Qué estás viendo? La Marcha de la Resistencia es una marcha histórica, desgraciadamente, que tuvimos que vivir. Siempre fue una marcha política, obvio. Nunca fue una marcha partidaria. Ese Cristina Conducción, no voy a dar nombres propios, pero ¿por qué no investigan o miran a ver si faltan personas ahí que decidieron voluntariamente no estar por esa Cristina Conducción? No quieren estar enrolados y como él decía que la foto muestra mucha menos gente, quizás se deba a que ahora la partidizaron, cosa que antes nos albergaba todo, nos cobijaba. Pero perdón, esto es convocado que por la Cámpora. Tenés Madre Plaza de Mayo, Abuelas Plaza de Mayo, La Cámpora y Miles, el partido. Exacto. Miles también. Sí, ya voy, Miguel. Sí. Quiero aclarar un par de puntos. Respecto a lo que dice Bussi sobre la reactivación que viene en el campo, yo voy a explicar algo. Para que el Producto Bruto se expanda, lo que dice el gobierno, en torno al 3,5%, el crecimiento entre enero y diciembre del año que viene
va a tener que estar en el orden del 8%. ¿Saben qué? Ese número es imposible. Pero usted me está muy técnico. Yo quiero que me hable de la marcha de la resistencia. Ahora te voy a... temas que charlamos hace 200 horas. Bueno, está bien, digo, yo te hablo de economía. Y después voy a hablar del tema que tiene que ver con lo que dice Daniel y con lo que dice Fernando. Bueno, ya le conté, mi ley contra todo, ya le contesta. Déjame que te lo explique. ¿Sabes cuál es el punto? Pero no es un tenedor libre esto, Milei. Cuando vos devaluaste entre un caso y el otro, si al devaluar en un caso y el otro, con quita de retenciones, el precio de los alimentos se duplicó. Y eso te hizo subir tanto el gasto en alimentos que te comprimió el resto y eso es lo que no te deja salir de la Ahora vuelvo a lo económico. Estamos con la marcha de la resistencia. La marcha de la resistencia, yo creo sinceramente que nada más que un acto del kirchnerismo que de ninguna manera convoca a otros sectores de la sociedad. No me parece que sea una expresión popular importante, me parece sí un acto del kirchnerismo. Y tiene esas limitaciones. Lo que decía Daniel Arroyo, a ver, yo creo que esto es justamente un tema preocupante, es el que preocupa al gobierno y que nos debe preocupar. Obvio. Yo coincido, y creo que es cierto también lo que dice Fernando. La situación social es consecuencia de la situación económica, y la situación económica del país de hoy es consecuencia del desastre que hizo el gobierno anterior con la economía. Ahora, es absolutamente cierto que el actual gobierno tiene que abocarse a resolver los problemas económicos. Creo que, como dice Bussi, viene una importante reactivación del interior, pero también es cierto que hay un tema que preocupa mucho, que es el tema social al gobierno. Y por eso se está empezando a avanzar. Se puede criticar, pero la ley que se aprobó el otro día de emergencia social, acordada con los movimientos sociales, es de alguna manera un primer paso. Eso es bueno, Daniel, eso es bueno. Porque reconocer que estamos mal y poner dinero, y poner por lo menos un tope por ahí, sí. No, a ver, sobre la marcha de la resistencia, yo creo que la resistencia es a la dictadura, fundamentalmente. La resistencia históricamente está asociado como el derecho de la rebelión, fuente ovejuna. Yo me rebelo ante la opresión. A mí no me gusta para nada que se resista a un gobierno democrático. Se puede criticar, y mucho, porque coincido con Bussi que el interior está levantando, hay datos concretos, eliminación de retenciones, la Toyota Hilux como el auto más vendido del año, pero la verdad me parece muy frívolo ponerse un 8 cuando aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, aumentó la desocupación y bajó el consumo de todos los niveles de alimentación, inclusive los lácteos. Entonces lo que digo es, marcha de resistencia horrible, terminología antigua, terminología para la dictadura, no va. Pero podemos criticar tranquilamente y ponerse un 8 muy frívolo. Sí, pero primero lo de la resistencia. Para mí, la verdad, que quienes jamás fueron, porque los Kirchner jamás participaron de la resistencia a la dictadura. Y es más, participaron de la dictadura porque Alicia Kirchner, que fue ministra de Kirchner, fue ministra todos los días de la dictadura en Santa Cruz. Entonces, que esa gente que no participó de la resistencia, cuando era la resistencia contra la dictadura de los asesinatos, ahora, tomada de una palabra noble del peronismo, porque la idea de la resistencia tiene que ver con la historia peronista y tiene que ver con la proscripción. Y la proscripción fue unos dramas de la política argentina. Una de las razones por qué estamos mal es porque una parte de la sociedad argentina proscribió al peronismo y muchos participamos de eso. Y fue uno de los grandes errores. Entonces, la palabra de resistencia, yo te diría, es el momento de gloria más puro del peronismo. Y que ahora estos chantas que destruyeron el país, que generaron pobreza, que generaron inflación, que tuvieron la mayor cantidad de recursos que jamás nadie haya tenido, hablen de resistencia frente a un gobierno que le ganó las elecciones, es indignante. ¿Estuvo Vudú también? ¿Anduvo Vudú por ahí o no? Su partido estaba, ¿no? Pasan realmente situaciones gravísimas y la estamos pasando mal y debatimos y perdemos tiempo si está bien o mal titulada Marcha de Resistencia. Digo, dejemos que si se quiere empezar a poner Marcha de Resistencia, no perdamos tiempo en eso. Pero no es un tema 12 menor, ¿no? años, No, pero fueron acá 12 años de... Perdón, y te dejo, yo en eso después lo podemos retomar. Yo coincido absolutamente con Facundo. Con Facundo, pero bueno. Adhiero. Fueron 12 años, adherir Campolongo. fueron 12 años de crecimiento. Los primeros 8 o 9 de pleno crecimiento y después con algunas dificultades, pero en torno... 8, 9, los 8 o 9 primeros años, el décimo, el undécimo tal vez se complicó un poco, pero en base a la coyuntura también internacional y que no se puede siempre seguir creciendo los mismos índices. Ahora, no tiene que ver con las políticas directamente tomadas que van en detrimento, que van perjudicando al pueblo. En este último año, escuchen esto, hago la gran viale, es un 30 segundos como hace siempre él, me permiten una a favor simplemente. Yo vengo acá a fiscalizar. Inflación del 25% al 43%, año de Macri, porque se cumple ahora, hoy es viernes, no vamos a estar el 10, al año los números Macri son estos. Querían números, no sé quién preguntaba por números. Inflación del 25 al 43. La desocupación del 7 al 9,6 y dicen que es un poco más. El consumo cayó
Consumo cayó en general un 8,2%. Las pymes cerraron más de 6.300 locales. La deuda externa, 87.000 millones, récord histórico en endeudamiento. La exportación cayó un 6%. La economía, el PBI, cayó un 4,7%. El déficit fiscal aumentó 336%, significa un 9% del PBI. La fuga de capitales fueron unos 12.000 millones. Iglesias, para vos. Impuestos a la ganancia son 700.000 más que pagan ganancias. Contento, Tarifas, ¿no? Todos los servicios aumentaron un promedio del 500%. ANSES empezaron a vender las acciones. Lo decís con preocupación. No, y si mirá el marco del país que estamos viviendo, retenciones, los que beneficiaron fueron las mineras con 3.000 millones y el campo con 16.000 millones. Bancos se beneficiaron con más de 57.000 millones. Y energía, el Estado le perdonó. Bueno, Iglesias, un segundito. Ese es el país de Macri, lo que hizo en un año, y la pobreza también que creció al 32%. Te contesto, espero que no me empieces a hablar arriba porque escuchamos todas esas fuiste el show de Iglesias igual hoy, así que... Mirá, es muy sencillo. Como al kirchnerismo lo único que le importa y lo único que siempre le importó es el poder, lo que hicieron siempre y de hace 6 años es lo mismo. Año electoral, guita a la calle, crecimiento, fiesta. Al año siguiente se pagaba la cuenta del año anterior, ¿no? Entonces, cuando vos comparás, tenés que comparar un año no electoral, 2016, donde pagamos la cuenta del kirchnerismo del 2015, con el 2014, que pagaron la cuenta ellos mismos que habían armado en 2013. Claro. Cuando comparás, lo que hay que comparar... ¿Vos también tenés números también? Mucho más rapidito y cifras más concretas e innegables. A ver. Comparas 2016 y 2014 y te da esto. La inflación en el 2014 fue del 38,7%. Es más o menos la misma que hay ahora. La desocupación es diferente. Lo que hay que medir en realidad es la tasa de empleo. Es decir, la cantidad de argentinos que trabajan sobre el total de la población. Porque ellos solucionaron el problema de desocupación no creando empleo, sino pagando subsidios para que la gente no pidiera empleo. Y cuando vos no pedís empleo... Déjalo. Seguí hablando arriba porque si no se entiende que vos lo que tirás es siempre humo. Cuando vos medís, cuando vos creás subsidios, lo que hace es que la gente no tenga empleo, pero no busque empleo. Entonces no entra. Entonces la mejor forma de medirlo es la tasa de empleo. ¿Cuántos argentinos trabajan sobre el total de la población? En el 2014, 41,3%. Ahora, 42,1%. Pérdida de empleos. Están hablando entre 115.000 y 120.000. La izquierda trotskista dice 120.000. En el 2014 se perdieron. Según la encuesta permanente de hogares, de ellos, del INDEC de ellos, se perdieron 250.000. Eso es 2014. Si déjame terminar. Cerrámelo. Más. Y si tomás los datos del Ministerio de Trabajo, se perdieron 396.000 puestos de trabajo en el 2014. Consumo cayó 8,2 en septiembre interanual en el 2014. Ahora está en el 7,8%. PBI perdieron 2,5% en el 2014, ahora 1,5%. Conclusión, fueron 2 pésimos años. 2 años, y el 2 2014. años y ahora, con el kirchnerismo y con el macrismo. Y ahora, 2 pésimos años. Y ahora el gobierno ha corregido muchas variables para que salgamos. Estás orgulloso porque igualaron al mal 2014. Fue comérselas todas. Estás orgulloso porque igualaron. Todas, se las llevaron todas, Brancatelli. Bueno, ahí están los números de un lado y del otro. Lo que me contaron de los dos casos es grave no ponerse contento por los números de uno o por los números de otro, porque Argentina y 44 millones de argentinos están metidos en el medio. Hay 44 millones de personas abajo. Daniel Arroyo creo que no se plantea así la discusión esa. Ya voy. Daniel Arroyo puso bien el tema, porque es la preocupación que tenemos todos. Está costando que arranque, está arrancando mucho más lento de lo que nos gustaría. La situación era más difícil de la que mal la vio el gobierno, debió haber previsto y haber tenido una mirada más crítica del desastre que teníamos, de lo que impactaba, de lo que iba a costar desactivar la bomba, lo que significaba el atraso cambiario, el impacto que iba a tener sobre los salarios, lo que significaba el atraso de los servicios. Estamos hablando de, porque para hablar de comparaciones, hablemos de cómo recibió Cristina. Cristina recibió superávit fiscal, superávit comercial y sin subsidio a las tarifas de servicios públicos. El mejor de los mundos, 50.000 millones de dólares de reserva. Y lo pulverizaron. Y nosotros encontramos un país pulverizado que está costando arrancar, pero como dice Bussi, está arrancando por ser el sector más dinámico y productivo, al cual el kirchnerismo le había puesto la pata sobre la cabeza y, hablando de la oligarquía, había aplastado el trabajo de millones de argentinos. Quiero cerrar este tema con Eduardo. Bueno, el tema es que hoy tenemos un presente, sí, es cierto, complicado, pero el 2017 claramente no es porque sea un año electoral, sino porque las modificaciones
que son aciertos de esta gestión concretas. O sea, a ver, se salió del cepo cambiario, se sinceró el índice, se puso el tipo de cambio al valor del dólar blue. ¿Pero eso qué significa? ¿El año que viene tiene que estar mejor? El dólar de 16 pesos es el dólar blue de Kicillof. ¿Verdad? Lo que hizo este gobierno fue reconocerlo. Es decir, lo puso, lo sinceró, digamos. Esta variable tiene que domar todavía la tasa de interés. Hay muchas cuestiones pendientes, los costos de logística. Digamos, a mí la gente de la Bolsa de Comercio Rosario me dice, mirá, necesitamos el tren para bajar granos, claro, obvio, logística, digamos, para abaratar costos. Hay montones de cuestiones pendientes, pero claramente la economía se estabiliza y empieza el crecimiento más allá de que sea año calendario electoral. 2017 con elecciones de por medio. Bueno, atención, a ver, otro tema. No vamos a estar en el paraíso. No, lógico. Digo, la década desperdiciada.